Julio de 1941. El aire sobre las vastas llanuras rusas era denso, pesado con el calor del verano y el polvo levantado por millones de botas y miles de tanques. El estruendo distante de los motores diésel y el crujido metálico de las orugas anunciaban la llegada de una fuerza imparable. La Wehrmacht, la máquina de guerra nazi, avanzaba como una marea de acero y fuego, barriendo todo a su paso. La Operación Barbarroja, el audaz plan de Hitler para aplastar a la Unión Soviética, estaba en pleno apogeo. Europa temblaba bajo el puño de hierro del Tercer Reich y ahora el corazón de Rusia estaba en la mira. Había una confianza casi divina en los ojos de los generales alemanes, una arrogancia forjada en victorias relámpago, en la Blitzkrieg que había desmantelado naciones enteras en semanas. París había caído. Polonia había sido barrida. Gran Bretaña resistía, pero aislada. La Unión Soviética, en la visión de Hitler, sería solo otro gigante con pies de barro, listo para derrumbarse. El plan era simple, brutal, avanzar en 3 ejes principales. Uno de ellos, el Grupo de Ejércitos Norte, tenía un destino claro: Leningrado. Leningrado. No era solo una ciudad en el mapa, era un símbolo. La antigua San Petersburgo, cuna de la revolución bolchevique, la joya del Báltico, la ciudad de Lenin. Su captura sería un golpe psicológico devastador, una victoria que resonaría por todo el mundo. Para Hitler, Leningrado no solo debía ser conquistada, debía ser aniquilada, reducida a polvo. Sus habitantes eliminados. Una mancha en la historia que sería borrada para siempre. Los olores a tierra mojada y bosque, típicos del verano ruso, comenzaban a mezclarse con el olor acre de la pólvora y el humo, un presagio del infierno que se avecinaba. Los soldados alemanes, en sus uniformes gris verdosos, sentían el calor y la humedad, pero sus corazones latían con la certeza de la victoria. Las órdenes eran claras. No habría piedad, no habría rendición. Leningrado sería rodeada, estrangulada y luego devorada. El rugido de los cañones se acercaba, un tamborileo incesante que hacía temblar la tierra. El cielo, azul y vasto en aquel verano, parecía indiferente al destino de millones. Pero bajo la superficie de esa confianza abrumadora había una semilla de duda. Rusia no era Francia. Rusia era vasta, implacable, y el invierno ruso... el invierno ruso. Pero por ahora el sol brillaba. Las divisiones Panzer avanzaban, sus motores rugiendo, las ametralladoras escupiendo fuego. La infantería seguía, una ola humana imparable, barriendo aldeas y bosques. La resistencia inicial soviética era feroz, pero desorganizada, tomada por sorpresa por la escala y velocidad del ataque. Cuerpos yacían en los caminos de tierra, el silencio de la muerte roto solo por el avance inexorable de la Wehrmacht. El aire vibraba con la promesa de una gloria sombría, de una victoria que reescribiría la historia. Los ojos de Hitler ardían con la visión de Leningrado cayendo, y Europa entera bajo su dominio lo presenciaría. Con cada kilómetro conquistado, el optimismo alemán crecía. Con cada puente cruzado, con cada ciudad subyugada, la leyenda de la invencibilidad nazi se solidificaba. Los generales del alto mando alemán, en sus búnkeres distantes, seguían el avance con mapas y alfileres, cada movimiento un paso calculado hacia la victoria final. Veían a Leningrado como un premio maduro, listo para ser cosechado. El mundo observaba,
conteniendo la respiración, mientras la sombra de la esvástica se extendía sobre Rusia. Este era el preludio de uno de los asedios más largos, brutales y heroicos de la historia humana. Una saga de sufrimiento indecible y resistencia inquebrantable. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado que moldeó nuestro presente. Los primeros días del asedio estuvieron marcados por un avance implacable, una tormenta de acero y pólvora que barrió el paisaje. Las divisiones de infantería alemanas, apoyadas por una artillería devastadora y la fuerza bruta de los Panzers, empujaban las líneas soviéticas con una ferocidad calculada. El olor a tierra removida se mezclaba con el hedor metálico de la sangre fresca y el humo acre de los combates. Las aldeas ardían, los bosques eran destrozados por las explosiones. A cada paso, la Wehrmacht se sentía más cerca de su objetivo, el corazón simbólico de la Unión Soviética. La velocidad era vertiginosa. En cuestión de semanas, las fuerzas alemanas, con el apoyo crucial de los finlandeses al norte, cortaron las principales rutas de suministro hacia Leningrado. Las carreteras, antes venas pulsantes de comercio y vida, se convirtieron en caminos de huida desesperada, o peor aún, campos de batalla donde la muerte esperaba en cada curva. Los soldados alemanes, todavía nutridos por la ilusión de la Blitzkrieg, marchaban bajo un sol de finales de verano, el cansancio disfrazado por la adrenalina de la victoria inminente. Sus máquinas de guerra, símbolos de un poder industrial arrollador, rugían sin cesar, los cañones escupiendo fuego y destrucción. Pero a medida que el círculo se cerraba, la naturaleza del conflicto comenzó a cambiar. La resistencia soviética, antes desorganizada, se endurecía. Cada metro de tierra se disputaba con una desesperación creciente. La ciudad de Leningrado no sería un blanco fácil. Sus habitantes, civiles y militares, comenzaban a prepararse para lo impensable. La confianza alemana, aunque todavía alta, empezó a ser puesta a prueba por emboscadas brutales y contraataques suicidas. Lo que parecía una marcha triunfal se transformaba lentamente en un abrazo mortal, una trampa que atraparía a ambos bandos. El 8 de septiembre de 1941, el último enlace terrestre de Leningrado con el resto de la Unión Soviética fue cortado. Las tropas alemanas y finlandesas completaron el cerco. El silencio, antes impensable, cayó sobre las carreteras que conectaban la ciudad con el mundo exterior. Un silencio pesado, llenado solo por el distante tamborileo de la artillería y el zumbido amenazador de los aviones de reconocimiento. La ciudad, con sus 3 millones de habitantes, estaba ahora aislada, una isla sitiada en un mar de hostilidad. Para los habitantes de Leningrado el aire de la ciudad cambió. Se volvió denso, pesado con la aprensión. El sonido de las campanas de las iglesias, antes un consuelo, ahora parecía un lamento. El olor a pan fresco comenzaba a ser reemplazado por el hedor a humo y polvo de edificios colapsados. Los bombardeos aéreos eran tan frecuentes que el cielo parecía sangrar fuego y acero. Las primeras bombas cayeron con un estruendo ensordecedor, transformando calles vibrantes en pilas de escombros, vidas en humo. El infierno había llegado. No era el infierno de las llamas eternas, sino el infierno helado y hambriento de un asedio total.
Aquel 8 de septiembre marcó el inicio de una prueba que duraría 872 días. Leningrado, la joya del Báltico, estaba ahora atrapada. Una trampa mortal se había cerrado y la promesa de victoria rápida para la Wehrmacht comenzaba a desvanecerse bajo el peso de la resistencia intransigente y el terror creciente. El optimismo inicial de los invasores se confrontó con la realidad de una ciudad que se negaba a caer. Incluso, cuando el frío cortante del otoño comenzaba a insinuarse, un presagio del invierno brutal que se avecinaba. El infierno prometido no tardó en manifestarse. Con el asedio completo, las reservas de alimentos y combustible de Leningrado comenzaron a menguar a una velocidad alarmante. Las existencias, ya insuficientes para una población de millones, eran devoradas por la necesidad urgente. El pan, símbolo de la vida, se transformó en una mezcla cada vez más escasa de harina, serrín y cualquier sustituto disponible. El olor a hambre, un hedor metálico y dulce de descomposición interna, comenzó a flotar sobre las calles, mezclándose con el humo constante de los bombardeos. La artillería alemana y finlandesa, posicionada en un anillo de hierro alrededor de la ciudad, comenzó su trabajo metódico de destrucción. El sonido de los obuses se convirtió en la banda sonora de la vida en Leningrado. Un silbido creciente, seguido por un estruendo devastador que hacía temblar el suelo y estallar los cristales. Edificios históricos, hospitales, escuelas, nada estaba a salvo. El cielo antes azul ahora era un lienzo gris de humo y escombros, salpicado por explosiones que parecían desgarrar el tejido del aire. Gritos de dolor y desesperación se mezclaban con el sonido de la destrucción, una sinfonía macabra que resonaba por las calles en ruinas. En las líneas del frente, la batalla era un infierno particular. Soldados soviéticos, muchos de ellos jóvenes voluntarios y civiles armados, enfrentaban la máquina de guerra alemana en combates cuerpo a cuerpo que desafiaban la cordura. El barro y el lodo del otoño se volvieron sangre y vísceras. El rifle Mosin Nagant, pesado y confiable, era empuñado con una furia desesperada. El olor a pólvora quemada y sudor impregnaba las trincheras, donde hombres y mujeres luchaban hasta el último aliento. No había retirada, no había rendición. La ciudad detrás de ellos era su hogar, su historia, y la idea de verla caer era más aterradora que la muerte. Del lado alemán, la confianza inicial cedía paso a una frustración creciente. Leningrado no caía. Las defensas soviéticas, improvisadas y heroicas, transformaban cada avance en un baño de sangre. Los soldados de la Wehrmacht, acostumbrados a victorias rápidas, encontraban una resistencia que no esperaban. El invierno, que antes era una amenaza distante, comenzaba a manifestarse con vientos cortantes y las primeras nevadas. El suelo, antes blando y lodoso, se endurecía bajo el hielo, dificultando el movimiento y la excavación de trincheras. El frío se infiltraba en los uniformes, en las botas, en los huesos. Dentro de la ciudad sitiada, la vida se transformaba en una lucha por la mera supervivencia. Las mujeres, los ancianos, los niños, todos se convirtieron en parte de la defensa. Cavaban trincheras,
Construían barricadas con escombros, apagaban incendios bajo el fuego enemigo. La perspectiva de una madre, al ver a su hijo languidecer de hambre, era de un dolor indecible, un grito silencioso que se perdía en la vastedad del asedio. La muerte se convirtió en una presencia constante, un vecino indeseado que tocaba a la puerta de cada familia. Los cuerpos, muchos de ellos congelados en las calles, eran testimonios silenciosos de la brutalidad del asedio. El hambre era el enemigo más insidioso. Corroía la carne, pero también el alma. El racionamiento de pan caía día tras día, hasta llegar a meros 125 gramos para civiles y trabajadores no esenciales. Una rebanada fina, casi transparente, que apenas mitigaba la agonía. La gente comía todo lo que podía encontrar: perros, gatos, pájaros e incluso cola de pared y cuero. La dignidad humana era puesta a prueba al límite. El frío, implacable, comenzaba a congelar las tuberías de agua, paralizar el transporte y transformar la ciudad en un laberinto de calles heladas y oscuras. El infierno helado prometido, ahora, era una realidad tangible. A cada día que pasaba, la esperanza disminuía, pero la resiliencia crecía. Leningrado se negaba a doblegarse. La ciudad, herida y hambrienta, palpitaba con una determinación feroz, una negativa a sucumbir. Los sonidos de explosiones eran acompañados por los martillos de los que reparaban, por los gritos de orden de los que luchaban. Era una batalla no solo por territorio, sino por la propia existencia, por el alma de un pueblo. El invierno de 1941-1942 sería el más brutal de la historia, y Leningrado estaba a punto de enfrentarlo de frente, un desafío que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. El invierno de 1941-1942 llegó con una ferocidad que superó cualquier previsión, transformando el asedio en un paisaje apocalíptico de hielo y muerte. Las temperaturas se desplomaron a 35 grados Celsius, un frío cortante que no solo paralizaba máquinas, sino que congelaba la esperanza en los corazones. El aire se volvió un espejo de humo y aliento congelado, y el silencio de la nieve cayendo era roto solo por el aullido del viento y el estruendo ocasional de la artillería. Las calles de Leningrado, antes vibrantes, se transformaron en laberintos de nieve y cuerpos, muchos de ellos congelados en posiciones de descanso eterno, testimonios mudos de una batalla perdida contra el frío y el hambre. El hambre, ya un flagelo, alcanzó niveles de horror indecible. Los 125 gramos de pan diario, una mezcla amarga de harina, celulosa y polvo de serrín, apenas sostenían la vida. Las personas languidecían, sus cuerpos demacrados, los ojos hundidos y sin brillo. El olor a carne humana flotaba en el aire cuando algunos, llevados al límite absoluto, recurrían al canibalismo, un tabú que la desesperación rompió. La dignidad humana era corroída, pero la voluntad de sobrevivir, para muchos, era una llama que se negaba a apagarse. Médicos y enfermeras, ellos mismos al borde del agotamiento, luchaban por salvar vidas en hospitales sin calefacción, sin comida, con suministros mínimos. El sonido constante de toses y gemidos llenaba los pasillos helados. Del otro lado de las líneas, la Wehrmacht también sentía el peso del invierno ruso. Los soldados alemanes, vestidos con uniformes inadecuados para el frío extremo, sufrían de congelación, gangrena y enfermedades respiratorias.
Sus armas, diseñadas para climas más templados, fallaban. El aceite de motor se congelaba, los tanques no encendían y los soldados tenían que calentar sus fusiles con antorchas para poder disparar. La arrogancia inicial dio paso a una desesperación sombría. Les habían enseñado que Leningrado caería en semanas, pero pasaban los meses, y la ciudad, un fantasma de sí misma, seguía resistiendo. El infierno no era solo para los sitiados, era para los sitiadores también, una trampa helada que consumía a todos. Las batallas en las trincheras eran brutales, libradas en medio de la nieve y el hielo. Soldados soviéticos, hambrientos y congelados, pero impulsados por una furia desesperada, se lanzaban contra las líneas alemanas en contraataques suicidas. El sonido de los disparos era amortiguado por la nieve, pero los gritos de dolor y los sonidos metálicos de bayonetas chocando resonaban en el paisaje blanco. Hombres se congelaban en sus puestos, sus dedos pegados a los gatillos, sus ojos fijos en el enemigo. La muerte era una liberación, un fin para la agonía del hambre y el frío. Pero la lucha continuaba. Dentro de Leningrado, la vida se reorganizaba en torno a la supervivencia. Las fábricas, operadas por mujeres y niños exhaustos, continuaban produciendo armamento, sus manos enguantadas, apenas pudiendo manipular las herramientas. El sonido rítmico de las máquinas se mezclaba con el crepitar de los incendios y el aullido del viento. Las bibliotecas, los teatros, las universidades, todos fueron transformados en refugios, hospitales o centros de producción. La cultura, el arte, la música, incluso en medio de la catástrofe, eran usadas como herramientas de resistencia, pequeñas llamas de esperanza en una oscuridad abrumadora. Se realizaban conciertos en salas heladas, para una audiencia de pocos sobrevivientes, sus rostros pálidos iluminados por la débil luz de las velas. El asedio era una trampa de proporciones bíblicas. Con todas las rutas terrestres cortadas, la única esperanza de suministro era a través del lago Ládoga, al este de la ciudad. Cuando el invierno congeló el lago, se creó una nueva y peligrosa carretera de la vida. Camiones, bajo constante bombardeo aéreo y artillería, se aventuraban sobre el hielo fino para traer alimentos y evacuar a los más débiles. El sonido del hielo crujiendo bajo las ruedas de los vehículos era un sonido de pavor, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Muchos camiones se hundieron, llevándose consigo la esperanza y las vidas de los que iban a bordo. El hielo del Ládoga se convirtió en un cementerio, pero también en un símbolo de una resistencia inquebrantable. Millones de vidas estaban en juego. El colapso moral era una amenaza tan grande como el hambre. Familias enteras sucumbían, sus cuerpos descubiertos días después, congelados en sus apartamentos sin calefacción. Los muertos eran tantos que no había tiempo ni energía para enterrarlos adecuadamente. Sus cuerpos eran apilados en morgues improvisadas, a la espera de un deshielo que permitiera un entierro decente. El olor a muerte flotaba sobre la ciudad, un miasma punzante que se mezclaba con el hedor a humo y a hambre. Leningrado se convirtió en un monumento al dolor humano,
un infierno congelado donde cada día era una victoria contra la aniquilación. La resistencia, sin embargo, persistía. La radio de la ciudad continuaba transmitiendo, con la voz de la locutora Olga Bergholz, que leía poemas y noticias, un hilo tenue de conexión con el mundo y con la propia humanidad. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que Leningrado no estaba sola, que el mundo observaba. El espíritu humano, incluso en su punto más débil, se negaba a romperse. Cada día que pasaba, la ciudad demostraba a Hitler que su creencia en la victoria rápida era una ilusión cruel, que Leningrado, aunque herida, seguía respirando. El invierno despiadado no era solo una fuerza de la naturaleza, era un enemigo activo, un arma silenciosa que Hitler esperaba que completara el trabajo de su artillería. Pero, por cada vida cegada por el frío y el hambre, una chispa de desafío parecía encenderse en los ojos de los sobrevivientes. La apatía a veces se apoderaba, transformando a las personas en sombras ambulantes, sus movimientos lentos y sin propósito. Las calles, cubiertas por un sudario blanco, eran escenario de visiones fantasmagóricas, donde el hambre distorsionaba la realidad, creando espejismos de comida, de calor, de un pasado que parecía haber existido en otra vida. El olor a descomposición, antes sutil, ahora era un velo espeso que flotaba sobre la ciudad, mezclándose con el hedor metálico de la sangre y el amargo del humo de madera quemada. Dentro de los apartamentos helados, a menudo sin ventanas, las familias se amontonaban bajo mantas finas, compartiendo el último carbón o un puñado de ramas para un fuego moribundo. El silencio era interrumpido solo por el crujido del viento en las grietas y el chasquido distante de los disparos de artillería. Niños con rostros envejecidos por la privación intentaban calentarse contra el cuerpo de sus madres, cuyos corazones latían a un ritmo lento y cansado. El sabor del agua, cuando se conseguía, era de hielo derretido y hollín, un recordatorio constante de la lucha por la existencia. La vida se resumía en una búsqueda incesante de cualquier cosa que pudiera prolongar la respiración un día más. La carretera de la vida sobre el lago Ládoga era más que una ruta de suministros. Era la arteria vital, el hilo tenue que mantenía a Leningrado conectada con el mundo. Pero era una arteria que sangraba constantemente. Camiones gas AA, los legendarios polutorcas, eran cargados con harina, combustible y medicamentos, conducidos por hombres y mujeres heroicos que enfrentaban no solo el hielo traicionero, sino también el bombardeo incesante de la Luftwaffe y la artillería alemana. El sonido del motor, antes una señal de esperanza, era frecuentemente ahogado por el estruendo de las bombas que rompían el hielo, tragando vehículos enteros en sus aguas gélidas. El Ládoga se convirtió en un cementerio para cientos de camiones y sus conductores, sus cuerpos perdidos en las profundidades oscuras, pero su sacrificio alimentaba la llama de la resistencia. Del lado alemán, la frustración alcanzaba niveles peligrosos.
El alto mando de la Wehrmacht había subestimado no solo la vastedad de Rusia y la ferocidad de su invierno, sino también la tenacidad indomable del pueblo soviético. Leningrado, que debería haber caído en semanas, resistía hacía meses, una espina clavada en el costado de su avance. Los informes de los comandantes de campo pintaban un cuadro sombrío. Soldados sufriendo de congelación severa, moral en declive, suministros agotados y la imposibilidad de romper las defensas soviéticas, incluso con la ciudad al borde del colapso. El infierno helado que habían planeado para Leningrado estaba comenzando a consumirlos también, transformando su confianza inicial en una amarga desilusión. Las pilas de cuerpos en las calles de Leningrado, cubiertos por la nieve, eran una visión que se volvió común. Pero, en medio de esa oscuridad, pequeños actos de humanidad florecían. Médicos y enfermeras, exhaustos y hambrientos, continuaban operando en condiciones imposibles, salvando vidas con recursos mínimos. Profesores, incluso sin comida ni calor, intentaban mantener las clases, usando las últimas fuerzas para educar a los niños, manteniendo la esperanza de un futuro. Artistas se presentaban en teatros helados, tocando para una audiencia esquelética, pero atenta, buscando un refugio momentáneo en la belleza y el arte. La cultura se convirtió en una forma de resistencia, una afirmación de que, a pesar de todo, la humanidad de la ciudad no sería aplastada. A cada explosión de artillería, a cada pedazo de hielo que se rompía en el Ládoga, a cada gramo de pan racionado, la ciudad de Leningrado reescribía la definición de resiliencia. Era una lucha contra el enemigo externo, pero también contra la desesperanza interna. La batalla no se libraba solo con armas y trincheras, sino con la negativa a rendirse, con la determinación de sobrevivir a cada día que el invierno y el asedio imponían. La primavera traería un nuevo conjunto de desafíos, pero la ciudad ya había demostrado que incluso en el corazón del infierno helado, la vida y la lucha persistían. La primavera llegó pero no trajo alivio, solo una nueva forma de tormento. El deshielo transformó las calles de Leningrado en ríos de lodo y aguas residuales, revelando los cuerpos que la nieve había ocultado. El olor a descomposición, antes enmascarado por el frío, se volvió insoportable, mezclándose con el hedor metálico del óxido y el moho húmedo de los sótanos. Con el lodo vinieron las enfermedades: tifus, disentería, cólera. Los hospitales, ya sobrecargados por el hambre y las heridas de guerra, ahora luchaban contra epidemias que cegaban vidas con la misma eficiencia que los obuses alemanes. Cada día, más personas caían, no por balas, sino por microbios invisibles, un nuevo frente en la guerra por la supervivencia. La carretera de la vida sobre el lago Ládoga, que había sido la tabla de salvación congelada, ahora se transformaba en una ruta acuática, aún más precaria. Barcos y barcazas, a menudo improvisados y sobrecargados, se aventuraban en las aguas traicioneras del lago, bajo el ataque constante de la Luftwaffe. El sonido de los motores de los Junkers y Messerschmitts se convirtió en un presagio de terror.
seguido por el picado rasante y el estruendo de las bombas que rasgaban la superficie del agua, tragando embarcaciones enteras en sus olas gélidas. El Ládoga, que en invierno era un cementerio de hielo, en primavera y verano se convirtió en un cementerio acuático, sus secretos sumergidos guardando las historias de sacrificio y desesperación. Dentro de la ciudad, la vida se arrastraba a un ritmo de agotamiento. La apatía era un enemigo tan potente como la artillería. Los rostros de las personas eran máscaras de cansancio, los ojos vacíos, la piel grisácea. El hambre, aunque ligeramente menos aguda, con la llegada de más suministros por la carretera de la vida acuática, seguía siendo una presencia constante, un apretón en el estómago que nunca cedía. Las personas aprendieron a vivir con la muerte, a ver los cuerpos caídos en las calles sin pestañear, a aceptar lo inevitable con una resignación gélida. La línea entre la vida y la muerte era tenue, y muchos ya la habían cruzado en espíritu, aunque sus cuerpos aún respiraran. A pesar de todo, la resistencia persistía, un milagro de obstinación humana. Las fábricas, operadas por manos temblorosas de debilidad, continuaban produciendo armamento, municiones, piezas de artillería. Mujeres y niños, con la dignidad herida pero no rota, trabajaban en turnos exhaustivos, sus cuerpos esqueléticos moviendo máquinas pesadas. El sonido de las prensas y los martillos era un himno a la resiliencia, una nota de desafío que resonaba por las calles en ruinas. La ciudad no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Del lado alemán la frustración llegaba al clímax. Leningrado se negaba a caer. El alto mando de la Wehrmacht, bajo la presión implacable de Hitler, veía sus planes desmoronarse. La guerra relámpago se había transformado en un asedio prolongado, una sangría lenta que consumía recursos y moral. Los soldados alemanes, exhaustos y desilusionados, veían la ciudad sitiada como un fantasma, una fortaleza inexpugnable que los desafiaba cada día. El invierno anterior había quebrado a muchos, y la perspectiva de un segundo invierno, con la ciudad aún en pie, era un pesadilla que se materializaba. La estrategia alemana se endureció, la artillería se intensificó, transformando los bombardeos en una rutina casi diaria. El objetivo no era solo destruir, sino aterrorizar, quebrar el espíritu de los leningradenses. El sonido de los obuses se volvió tan común que la gente apenas levantaba la cabeza, sus oídos acostumbrados al silbido de la muerte. Pero cada explosión, cada edificio en ruinas, cada vida cegada, solo solidificaba la determinación de quienes quedaban. El odio al invasor se convirtió en un combustible, una llama fría que ardía en los corazones hambrientos. La vida cultural, de forma sorprendente, también resistía. La orquesta de la radio de Leningrado, compuesta por músicos hambrientos y exhaustos, ensayaba la séptima sinfonía de Shostakovich, conocida como la Sinfonía de Leningrado. Transmitida por la radio, con altavoces en las calles y en las trincheras, la música era un grito de desafío, una afirmación de la vida y de la humanidad contra la barbarie.
El sonido de las cuerdas y los metales, aunque débil, era un recordatorio de que la cultura de la ciudad no sería silenciada, que el alma de Leningrado todavía palpitaba. El asedio se arrastraba día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Cada amanecer era una victoria, cada atardecer un alivio. Leningrado se convirtió en un símbolo de una lucha desigual, donde la voluntad humana era puesta a prueba contra la máquina de guerra más poderosa del mundo. La ciudad era una trampa, sí, pero una trampa que atrapaba tanto a los sitiados como a los sitiadores, consumiendo a todos en su abrazo helado y sangriento. El segundo invierno se acercaba, y con él la certeza de que la prueba estaba lejos de terminar. El segundo invierno, el de 1942-1943, llegó no solo con el frío cortante, sino con una capa espesa de desesperanza acumulada. Las reservas de grasa, físicas y emocionales, ya habían sido consumidas el año anterior. Ahora el cuerpo humano estaba en su límite, y el alma, una llama parpadeante. Las temperaturas, una vez más, se desplomaron, transformando cada inspiración en una cuchilla de hielo en los pulmones. El viento, antes un aullido, ahora parecía un lamento eterno, barriendo las calles vacías y los escombros congelados de Leningrado, llevando consigo los últimos vestigios de calor y esperanza. El olor a muerte, a carbón quemado y a cuerpos sin enterrar, era el perfume amargo de la ciudad. El hambre, una vieja y cruel conocida, regresó con una ferocidad aún mayor. Los racionamientos eran mínimos, la subsistencia un milagro diario. Las personas, ya esqueléticas, ahora eran sombras translúcidas, sus movimientos lentos, cada paso un esfuerzo monumental. La piel estaba estirada sobre los huesos, los ojos hundidos en órbitas oscuras, reflejando el vacío. La moral, a pesar de actos heroicos, era una cuerda tensada al máximo, lista para romperse en cualquier momento. El canibalismo, un horror susurrado en el primer invierno, ahora se volvía una realidad más frecuente, un tabú que el hambre extrema pulverizaba sin piedad, dejando un rastro de vergüenza y culpa para aquellos que, de alguna forma, sobrevivían. La carretera de la vida, sobre el Ládoga nuevamente congelada, era la única arteria que todavía palpitaba, pero era una arteria bajo constante hemorragia. Cada día camiones y trineos, tirados por caballos o por hombres y mujeres exhaustos, intentaban cruzar el hielo traicionero, bajo el incesante ataque de la artillería alemana y los bombarderos de la Luftwaffe. El sonido del hielo crujiendo bajo las ruedas era un tamborileo de muerte, y el estruendo de las bombas una confirmación de su presencia constante. Muchos no llegaban al otro lado, sus vehículos y cuerpos tragados por las aguas gélidas del lago, transformando el Ládoga en un cementerio en constante expansión, un túmulo de hielo y acero que guardaba los secretos de los sacrificados. En las líneas del frente, la batalla era una danza macabra de supervivencia. Soldados soviéticos, malnutridos, pero endurecidos por el infierno, enfrentaban a los alemanes en trincheras congeladas. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre y el sudor congelado. Los combates eran brutales, cuerpo a cuerpo, donde la bayoneta y la culata del fusil eran tan importantes como la bala. En cada metro conquistado o perdido, el costo humano era inmenso. Las nevadas barrían el campo de batalla
cubriendo a los muertos y a los heridos con un manto blanco e indiferente, transformando el paisaje en un sudario helado. Del lado alemán, la confianza se había deshecho en cenizas. El segundo invierno ruso era una repetición de su pesadilla, pero con el agravante del agotamiento y la desilusión acumuladas. Sus soldados, también al borde del colapso, sufrían de congelación, disentería y tifus. La Wehrmacht, antaño invencible, estaba atrapada en una trampa helada, sus planes de victoria rápida deshechos por la terquedad de una ciudad sitiada. La moral languidecía. Los informes de los comandantes de campo eran cada vez más sombríos, y la perspectiva de un tercer invierno parecía una sentencia de muerte. Leningrado, el fantasma, se negaba a ser enterrada. Dentro de la ciudad, sin embargo, la llama de la resistencia, aunque débil, todavía ardía. Las fábricas continuaban produciendo, las mujeres y niños en sus puestos, moviendo las máquinas con la fuerza de la pura voluntad. La radio todavía transmitía la voz de Olga Bergols, un faro de humanidad en la oscuridad. Las escuelas, cuando era posible, abrían sus puertas, los profesores, esqueléticos, intentando inculcar algún conocimiento y esperanza en las mentes hambrientas de los niños. Pequeños actos de bondad, de compartir el último trozo de pan, de una sonrisa cansada, eran los hilos que mantenían a la sociedad unida, un testimonio silencioso de la indomable capacidad humana de resistir la desesperación. La ciudad era un cuerpo herido, pero su corazón todavía latía. El bombardeo continuaba con cada explosión, otro pedazo de Leningrado se derrumbaba, más vidas se perdían. El sonido de los obuses, antaño aterrorizante, se había convertido en parte del paisaje sonoro, un recordatorio constante de la presencia del enemigo, pero cada día que la ciudad resistía era una victoria, un desafío a la lógica militar, una negación de la voluntad de Hitler. Leningrado no era solo una ciudad, era un símbolo, un baluarte inquebrantable contra la barbarie, un infierno congelado que se negaba a ceder. La lucha estaba lejos de terminar, pero la semilla de la resiliencia ya había germinado en las ruinas. Con cada amanecer, el sol pálido apenas lograba perforar la niebla helada que flotaba sobre Leningrado, revelando un paisaje de desolación y terquedad. La vida dentro de la ciudad era una coreografía macabra de supervivencia. Las personas, ahora reducidas a meros esqueletos ambulantes, se arrastraban por las calles, sus ojos fijos en un punto distante, como si la propia esperanza fuera un lujo demasiado pesado para cargar. El olor a muerte, a madera quemada y a cuerpos sin sepultura era un velo constante, mezclándose con el gélido hedor metálico del aire. A cada paso, el hielo crujía bajo los pies, un sonido que se había convertido en la sinfonía de la vida en la ciudad sitiada. Pero en medio de esa oscuridad profunda, una llama obstinada ardía. No era la llama del optimismo fácil, sino la brasa de la pura obstinación. Los leningradenses se habían convertido en maestros en el arte de la adaptación. Comían todo lo que podían encontrar: pegamento de papel tapiz, cuero, maleza. El ingenio para sobrevivir era tan brutal como el hambre que lo impulsaba.
Las fábricas, aunque operadas por manos temblorosas de debilidad, continuaban escupiendo armas y municiones, un testimonio de que el espíritu de la ciudad se negaba a doblegarse. El sonido de los martillos y las prensas, ahogado por la nieve, era el pulso de una resistencia que desafiaba la lógica. En el alto mando soviético, la decisión era clara. Leningrado no caería. La operación Iskra, la chispa, estaba siendo meticulosamente planeada. No era solo una cuestión militar, era una cuestión de honor, de ideología, de humanidad. Las fuerzas del Ejército Rojo, exhaustas por años de guerra y pérdidas inimaginables, estaban siendo reagrupadas. Nuevas divisiones, hombres y mujeres endurecidos por el combate, eran movilizados hacia el norte para romper el abrazo mortal que asfixiaba a Leningrado. El invierno, que había sido un enemigo implacable, ahora era también un aliado, dificultando los movimientos alemanes y proporcionando la cobertura necesaria para la concentración de tropas. La preparación para la ofensiva era una batalla en sí misma. El transporte de suministros y tropas a través del terreno congelado, bajo el riesgo constante de ataques aéreos y artillería enemiga, era una tarea hercúlea. Caballos, trineos y vehículos blindados se arrastraban por la nieve profunda, cada metro conquistado un desafío a la propia naturaleza. El sonido de los motores, el crujido del metal y el grito ahogado de los comandantes resonaban por los campos helados. Los soldados, envueltos en sus pesados abrigos de invierno, apenas podían sentir los dedos, pero la determinación en sus ojos era un fuego que el frío no podía extinguir. La esperanza, frágil como un copo de nieve, comenzaba a formarse. Del lado alemán, la confianza de Hitler en un colapso inminente se desvanecía en desilusión. Sus comandantes de campo, exhaustos y desmoralizados, enviaban informes cada vez más pesimistas. Los soldados de la Wehrmacht, vistiendo uniformes inadecuados para el invierno ruso, sufrían de congelación, enfermedades y fatiga extrema. La trampa que habían montado para Leningrado parecía haberse vuelto contra ellos, atrapándolos en un pantano de hielo y nieve. La moral se desplomaba, y la perspectiva de un tercer invierno con la ciudad aún en pie era un tormento psicológico que corroía las filas. El sueño de victoria rápida se había transformado en una pesadilla de desgaste interminable. Dentro de Leningrado, rumores y susurros de una posible ofensiva comenzaron a circular, como corrientes eléctricas a través de un cuerpo moribundo. La radio, con la voz inquebrantable de Olga Berkholz, ahora no solo hablaba de resistencia, sino de retribución, de un futuro donde la ciudad sería libre. La esperanza, antes un concepto abstracto, comenzaba a tomar forma, aunque la realidad inmediata todavía fuera de hambre y frío. Los ojos, antes vacíos, a veces brillaban con un fulgor renovado. La perspectiva de que el asedio pudiera de hecho ser roto inyectaba una dosis de adrenalina en el alma colectiva, una fuerza renovada para soportar un día más, una noche más. La ciudad, aunque marcada por ruinas y cicatrices, era un baluarte de resistencia inquebrantable.
Cada explosión de artillería, cada obús que rasgaba el cielo, era un recordatorio del enemigo, pero también un catalizador para la ira y la determinación. Leningrado no era solo una ciudad sitiada, era un campo de batalla para el alma humana, donde la brutalidad de la guerra confrontaba la indomable voluntad de vivir. El infierno congelado aún persistía, pero una chispa de esperanza, una promesa de liberación, comenzaba a brillar en el horizonte, preparando el escenario para el clímax de su prueba. El invierno de 1943 fue brutal, pero el hielo traía consigo la promesa de liberación. El 18 de enero de 1943, la Operación Iskra, la chispa, irrumpió. Un rugido de artillería soviética rasgó el aire helado, el sonido de miles de cañones resonando por los bosques congelados, un coro de fuego y acero que anunciaba el contraataque. Las fuerzas del Ejército Rojo procedentes del este y del oeste avanzaron como una avalancha, hombres y tanques rompiendo las defensas alemanas que, exhaustas y desmoralizadas, no pudieron contener la furia acumulada. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el vapor de la respiración, la nieve teñida de rojo bajo la luz pálida del amanecer. La batalla fue feroz, una carnicería sobre el hielo y la nieve. Cada metro se disputaba con la vida, cada trinchera, un infierno congelado. Pero la determinación de los soviéticos era inquebrantable. En un momento que parecía un milagro, las tropas del Segundo Ejército de Choque y del 61 Ejército se encontraron en Schlisselburg. Las lágrimas se congelaron en los rostros de los soldados, abrazos torpes en medio del humo y los escombros. Una pequeña franja de tierra, de solo 8 a 10 kilómetros de ancho, había sido abierta. No era el fin del asedio, pero era una brecha, un soplo de vida para Leningrado, una arteria por donde los suministros podían finalmente fluir con más constancia. A pesar de la chispa, la prueba continuó por un año más. El asedio completo solo fue levantado el 27 de enero de 1944, después de 872 días de infierno. La ciudad estaba en ruinas, un cuerpo herido, pero su espíritu inquebrantable. Millones de personas, entre civiles y soldados, cargaron las cicatrices físicas y psicológicas de aquel infierno helado. Leningrado se convirtió en un símbolo de resiliencia inquebrantable y heroísmo. La arrogancia militar, la subestimación del espíritu humano y el costo devastador de las decisiones estratégicas equivocadas de líderes como Hitler, que creyó que Leningrado sucumbiría fácilmente, fueron lecciones grabadas a hierro y fuego. El legado del asedio de Leningrado vive en memoriales como el cementerio conmemorativo de Piskariovskoye, en innumerables libros, películas y en las historias orales transmitidas de generación en generación. Las cicatrices permanecen en la tierra y en el alma del pueblo, un recordatorio eterno de la capacidad humana de soportar lo insoportable. El asedio de Leningrado es más que un capítulo sombrío de la Segunda Guerra Mundial. Es una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, la valentía inquebrantable y la resiliencia indomable del espíritu humano.
Cada ruina reconstruida, cada historia contada es un grito contra la guerra, y la sangre en la nieve es un recordatorio eterno del precio de la libertad. Que esta historia nos inspire a valorar la paz y a recordar los sacrificios de aquellos que enfrentaron el infierno. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.